como un solo hombre. Y bueno, hoy es la intención de estar reunidos como un solo hombre para alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios, pero también para unir y estrechar lazos más fuertes de amistad, de unidad como iglesia. Iba a preguntar eso, si los niños iban a salir. Decimos en Jesús de Nazaret que nuestros niños salen en este tiempo de la predicación, no porque no queramos que estén con nosotros, sino bueno, tenemos un tiempo de estudio donde esperamos y queremos que las maestras, de acuerdo a su edad, le enseñen la palabra. No que los entretengan, sino que les enseñen la palabra de Dios. Así que bueno, confiando en eso, nuestros niños están allá, van a estudiar la palabra de Dios en esta mañana también. Vamos a Esdras capítulo 4, hermanos. Esdras capítulo 4. Antes quiero decir, para que puedan estar en contexto, mis hermanos de Ixtepec y de Salina Cruz, hemos estado estudiando este libro, arrancamos estudiando este libro en este año, finalizamos de estar predicando el libro de Daniel, y bueno, Daniel nos cuenta que el pueblo de Israel estuvo en la cautividad, ¿sí? Estuvo allá cautivo en Babilonia, y después de las profecías de Jeremías, se cumplen las 70 semanas o los 70 años que estuvo esclavo el pueblo de Israel, y ahora regresa a Jerusalén, y ahora Esdras nos va a contar ese regreso del pueblo de Dios a Jerusalén, con el propósito de construir el templo, la ciudad y todo lo que implica levantar nuevamente la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Judá. Entonces, de eso va a tratar el libro de Esdras, y veíamos que el capítulo 1 nos va a hablar que por parte de Ciro, el emperador, Dios puso en el corazón de Ciro, dice que despertó el espíritu de Ciro para que le diera un edicto, no solo de palabras, sino incluso lo firmara, lo llevara a cabo, y se comunicó por todo el imperio que el pueblo de Israel regresaba a su tierra por edicto del rey. Y vemos cómo la mano de Dios está ahí con el pueblo, con su pueblo, incluso usando a hombres que no son parte de su pueblo, como Ciro, que no era judío, que no era el pueblo del pueblo hebreo, pero Dios lo usa para que su pueblo regrese a su tierra, ¿no? Hemos también visto que en este reunirse del pueblo y regresar a Jerusalén, comandado este primer contingente por Zorobabel, la prioridad para el pueblo no fue la construcción del templo, sino la construcción del altar. Capítulo 2. El capítulo 2 nos va a hablar que lo primero que hizo Zorobabel y Jesúa, el sacerdote, fue construir el altar del Señor. ¿Y qué representa el altar? ¿No? El lugar del sacrificio, donde se ofrecía el cordero para perdón de pecados. Lo primero que Zorobabel y Jesúa querían era que el pueblo nuevamente viniera a tener ese encuentro con su Señor para confesar sus pecados, para estar en comunión con Él, restablecer su comunión con Dios y así iniciar la construcción del templo. En el capítulo 3 veíamos que ahora sí empezó, después de un año, empezó la construcción del templo. Pero antes, Zorobabel y Jesúa dijeron, faltan más cosas, no solo el altar. Se restableció las ceremonias, celebraron los días de tabernáculo, 7 días de fiesta, ¿sí? Y que hablábamos que el tabernáculo era una fiesta donde el pueblo de Israel recordaban que habían salido de Egipto y 40 años estuvieron en el desierto, y durante esos 40 años Dios los sostuvo. Los alimentó, les dio de beber, les dio carne, decíamos, ¿verdad?
¿Qué más? Puso sombra para que caminaran en medio del desierto, una luz, una antorcha que iluminaba el campamento, ¿sí? Y ahí estaba la presencia de Dios. Iniciaba con el primer día de fiesta, y es como hoy, este día domingo, donde somos convocados a la Santa Asamblea del Señor, dice, para adorar su nombre. Y el pueblo, para recordar esos días, esos 40 años de estar en el desierto, construían enramadas y salían de su comodidad de su casa allá afuera, no sé, a un patio, a un terreno baldío, y ahí construían una enramada para depender de Dios, no de las comodidades que te ofrece tu casa, ¿sí? No ese techo, no ese cuarto climatizado, no allá donde va a llover y quizás dice que eran nada más palmas que ponían, ¿no? Y durante esos 6 días estaban ahí viviendo. Se cumplían los 7 días de fiesta y el 8º día eran nuevamente convocados para venir a alabar al Señor. Y es como hoy en día. Hoy domingo inicia el primer día de los tabernáculos. Somos convocados para la gran fiesta. Mañana saldremos de nuestras vidas a hacer nuestras labores, pero vamos pensando en que dependemos de Dios. Y el siguiente domingo somos nuevamente convocados para venir a la asamblea. Es como esta semana que tenemos nosotros, ¿verdad?, nuestro diario vivir. Y dice que el pueblo, como un solo hombre, empezó ahora sí a reconstruir el templo. Y aquí estamos, en el capítulo 4 ahora de Esdras, y quiero leer los primeros versículos. Quiero leer esos primeros versículos de Esdras. Dice la palabra: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. Hasta ahí, versículo 3. ¡Wow! Este es el sueño de todo líder, hermanos. Este es el sueño de todo pastor. Que venga la gente y diga: aquí estoy para lo que se ofrezca. ¿Qué necesitas, hermano? ¿De qué manera quieres que te ayude? Es el sueño de todo líder, de todo aquel que está al frente del grupo, del pueblo de Dios. De que vengan y te digan: ¿a dónde vamos a ir a visitar? Aquí está mi vehículo, vamos, ¿no? Y eso esperamos, ¿verdad? A ver, directivos de Ixtepec, de Salina Cruz, eso esperamos, ¿verdad? Anhelamos eso. Deseamos que el pueblo voluntariamente se ofrezca para el apoyo, para la obra de Dios. Por si fuera poco, dice que estos hombres también buscaban a Dios. Ofrecían sacrificio a Dios desde mucho tiempo atrás. Eran hombres que estaban sirviendo a ese Dios, adorando a ese Dios que el líder adoraba. En este caso, Zorobabel, Jesúa, los jefes de las casas paternas, les decían: nosotros también buscamos a ese Dios que ustedes buscan. Nos han enseñado eso desde hace mucho tiempo atrás. Pero, ¿qué pasó con el líder?
se negó a la ayuda, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El pasaje que leíamos, se negó a la ayuda, y uno diría, ¿quién en este tiempo se niega a eso? ¿Cómo es posible que Zorobabel se haya negado a que nos ayudaran? Necesitamos dinero para la obra del Señor. Necesitamos manos para que nos ayuden. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe que los hermanos líderes de Ixtepec de Salina Cruz nieguen la ayuda de esos hermanos que vienen a decirnos que aquí estamos para ayudarte, para socorrerte, para apuntalar en la obra del Señor? Faltó sabiduría a Zorobabel, faltó que hubiese astucia, prudencia, y seguramente en el caso de los líderes de los 3 grupos que hoy estamos aquí reunidos, en algún momento habrán dicho, no, ¿cómo es posible que el hermano haya hecho eso? ¿No? Que se haya negado al apoyo que le ofrecieron. ¿Qué le pasa? No, debemos cambiar a este líder, ¿no? No es posible. Saquemos a Zorobabel, a Jesúa de liderazgo de la reconstrucción del templo. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué pasó con lo que vemos en estos primeros 3 versículos? ¿Qué vamos a aprender nosotros en este tiempo del pueblo de Israel? Bueno, primero quiero decirles, si ustedes leen más adelante de esos versículo 4, lo primero que vamos a ver es que el pueblo de Dios, hermanos, tiene enemigos. Tiene enemigos. Mire lo que dice el versículo 1. Oyeron los enemigos de Judá. ¿Quiénes vinieron? Los enemigos de Judá a ofrecer su apoyo. No eran amigos. Son amigos, dijera Cantinflas, pues vienen juntos, yo creo que son amigos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, el pasaje de hecho nos va a advertir que son enemigos. Y se va a revelar a partir del versículo 4. Cuando Zorobabel dijo que no necesitaban de su ayuda, Zorobabel en pocas palabras le dijo, mejor solos que mal acompañados. Entonces salieron las verdaderas intenciones de estos hombres que habían venido a ofrecer su ayuda. Versículo 4. Intimidaron al pueblo de Dios. Lo atemorizaron. Sobornaron además contra ellos a los consejeros. Hicieron una carta al emperador para decir, a ver, emperador, o rey, ¿no sabes quiénes son estos que están edificando una ciudad en Jerusalén? ¿Que están edificando el templo? Bueno, si tú no sabes, yo te voy a invitar a que indagues en los archivos de la nación y veas que este pueblo que está edificando esa ciudad es un pueblo rebelde, dice en el versículo 12. Estos que levantan en los muros son hombres rebeldes. No pagan tributos, impuestos, rentas del erario de los reyes, ¿sí? Y el erario sí dice que será menoscabado. Se va a reducir el ingreso para el pueblo, porque estos no pagan. Estos miserables del pueblo de Israel, ¿sí? No pagan impuestos. Además, es una ciudad rebelde, dice el versículo 15, perjudicial para los reyes de las provincias. En los tiempos antiguos formaban rebeliones, ¿sí? Y ¿sabes qué? En pocas palabras dice el versículo 16, la región que está más allá del río, un día no va a ser tuya, la van a reclamar ellos como independientes, va a dejar de ser tuya.
Entonces el emperador investigó y después contestó a Reúa, ¿verdad? Y a Sinsai, que era el secretario, y dice, después de indagar en los archivos, si es cierto lo que me han dicho. Así que por mí fue dada orden lo siguiente, que buscaran en los archivos y encontré que es una ciudad rebelde, que en ella se forma sedición, que cuando tuvo reyes poderosos que dominaban toda esa región y ahora esos reyes pedían que se les pagara tributo, impuesto y renta. Entonces dice, le envió la carta y le dijo el rey Artajerjes a Reum y a Sinsais. Le digo, rápidamente vayan y detengan la obra. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos con gusto fueron a Jerusalén, a los que estaban construyendo, y con violencia y con poder, dice el versículo final ahí, 23 y 24, cesó la obra de la casa de Dios. Quedó suspendida. ¿Ven, hermanos? Vinieron con buenas intenciones, ¿verdad? Para ayudar, entre comillas, dice David. Hermanos, el pueblo de Dios tiene enemigos. Y el primero de ellos es el adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. El enemigo que el Señor Jesucristo también tuvo, ¿sí? O tiene, que después del bautismo y que fue llevado en el Espíritu al desierto, el primero que vino, ¿sí? Para tentarle fue Satanás. Y le dijo, si es cierto lo que aquella voz dijo en el bautismo, ahí en el Jordán, este es mi Hijo amado, si eres Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El enemigo quiere detener la obra de Dios. Y lo hizo con el maestro. ¿Usted cree que no lo hará con nosotros, hermano? Ese es primeramente el enemigo que nosotros tenemos. Pensó que en la cruz había acabado la obra, que había vencido, que había ganado. Bueno, sabemos que la obra de redención no fue así. La cruz era necesaria para rescatarnos. Pero además, hermanos, segundo, hay personas también, ¿sí?, con buenas intenciones que muchas veces vienen a nosotros para decirnos, los queremos apoyar, los queremos ayudar, ¿sí?, pero que realmente quieren dañar al rebaño del Señor. El apóstol Pablo va a decir allá en Hechos capítulo 20, en los versículos 29 y 30, va a decir lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sí, hermanos, sí, también hay personas que vienen a la iglesia, que vienen al pueblo de Dios con otras intenciones. Y no te sorprenda, dice Pablo, que dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que provocarán esto, arrastrarán a otros, confundirán al pueblo de Dios. Fíjense, Pablo está diciendo a los ancianos de la iglesia que los llamó y les dijo, por eso tengan cuidado de vosotros y del rebaño de Dios en el cual les ha puesto como líderes para estar al frente de él. Por eso, hermanos, Zorobabel pensó bien, supo por parte de Dios discernimiento, que estos nos venían con buenas intenciones. Además, Zorobabel llevaba un propósito, el pueblo debería construir el templo. No son gente extraña, hermanos, lo que construyen la iglesia, son los redimidos en Cristo Jesús, los que son su pueblo. Somos nosotros los llamados a construir el reino de Dios. No
apoyo extraño, no financiamiento de otras formas, de otras maneras. Lo haremos confiando en el Señor. El apóstol Pablo también va a decir allá en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, que al 20 le dice a Timoteo: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por eso, hermanos, debemos estar alerta. La Biblia nos va a dejar claro, incluso con nombres como aquí Pablo va a decir, Himeneo y Alejandro eran uno de esos que confundían al pueblo de Dios y que estaban enseñando cosas erróneas. No es para nosotros algo que no sabemos, que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos llamados líderes, con el propósito de detener la obra del Señor. Entonces, hay un enemigo, Satanás, el diablo, hay personas que también se levantan contra el pueblo de Dios. Estemos alerta, hermanos. Hermanos líderes que están al frente de los grupos. El apóstol Pablo va a decirle lo siguiente a Timoteo. Ahí en el mismo, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículos 20 al 22. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate libre de pecado. Y quiero que vean el versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza. ¿Qué está diciendo Pablo? No des liderazgos a la ligera, sin antes examinar, sin antes poner a prueba. No participes de pecados que traen algunos y los pongas ahí. Cuidado, Timoteo, de tomar a la ligereza cualquier ayuda, aquel que está ahí contigo cerca. No le digas, bueno, hazte cargo de esto, hazte cargo de aquello. Ten cuidado. Hermanos, si nosotros pensamos que negar esa ayuda de cualquiera, sin examinar, sin pensar, sin reflexionar, sin probar a las personas, si tú piensas que con eso estás deteniendo la obra, déjame decirte que no. Al contrario, lo estás llevando al peligro. Y por eso Zorobabel y los jefes de las casas paternas y Jesús dijeron, no, gracias por tu apoyo, pero no vamos a trabajar nosotros. Ahora no estoy diciendo que no debamos recibir ninguno, pero háganlo con cuidado, hermanos, con temor, con el debido cuidado de examinar quiénes van a estar al frente. Porque daremos cuenta, dice el Señor a los ancianos, a los líderes, le dice, daremos cuenta de la obra que el Señor nos ha dado. Entonces, tenemos un enemigo, Satanás, ya lo dijimos, tenemos a personas, ¿sí?, que se pueden levantar en contra de la obra de Dios si no estamos alerta, cuidadosos de quiénes son. Y tercero,
el versículo, en esos versículos del capítulo 4, nos van a decir estos hombres lo siguiente, en el versículo 4, perdón, en el versículo 2, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estos hombres dicen, ¿verdad?, que también buscaban al Dios de Israel, que lo adoraban, que ofrecían sacrificios, ofrendas al Señor. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está que hay algunos que dicen que ofrecen sacrificio a Dios, que buscan al Dios del pueblo de Dios, valga la redundancia, y muy seguros de que ellos también adoran? Bueno, para esto quizás esto nos pueda ayudar. Vayan a Segunda de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y quiero que alguien pase aquí al frente y lea del versículo 24 al 33. Con alguien con voz clara, bonita, así, que pase aquí al frente y me ayude a leer este pasaje. Adelante, hermano. Segunda de Reyes 17, 24 al 33. Pongan atención, sigan con sus vistas. Ahí el pasaje. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Safarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues el rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban los hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta ahí. ¿Escucharon cómo finaliza esa sección? Adoraban a Jehová, pero servían a sus ídolos. ¿Saben cómo se conoce eso hoy en día? Sincretismo, hermanos. Hay mucho sincretismo en la iglesia, hermanos. Formas de pueblos que tomamos de creencias de otros pueblos y lo metemos a nuestra cosmovisión bíblica. Hace algunos días estuve en un fallecimiento y en ese momento les decíamos, ¿qué vamos a hacer? No, pues ahorita vamos a ponerla ahí en el piso, ¿sí? Y le digo, no la vamos a poner en la caja o en un catre, no, en el piso, ¿no?
Es que ahí es una forma de representar que va a la tierra, a la madre tierra va el cuerpo. Hermanos, no tenemos madre tierra, hermanos. Eso de madre tierra no es bíblico. No es una cosmovisión bíblica. Tenemos un padre, pero no una madre tierra, hermanos. Pero nosotros tomamos de eso, ¿verdad? Y lo metemos al cristianismo y decimos, y tenemos esas formas de pensar. Cantó el búho, el tecolote. Mal presagio, la muerte. Y cuando el salmista dice no temeré al animal nocturno, es porque el judío no temía que ese animal tuviera poder para con su vida. ¿Sí? Pero nosotros tomamos ideas del mundo y pensamos que hay alguien mayor que el Señor que dice cuándo vamos a morir o cuánto vamos a vivir, pero no el tecolote, hermanos. Hay un montón de sincretismos en la iglesia, hermanos. Este pueblo que había sido llevado por el rey asirio, ¿sí? Dice que, fíjense la técnica que usaban en los tiempos antiguos. Tomaban cautivo al pueblo y para exterminar a ese pueblo traían pueblos de otros lugares y los llevaban a vivir ahí. Hagan de cuenta, Salina Cruz, nos llevan de aquí y traen a otros. Los que quedan crecen con la mentalidad de otros pueblos y de esa manera erradican la cultura. Nosotros tenemos una cultura judea cristiana. Y el mundo hoy en día trata de erradicar esa forma de pensar y de ver de nosotros, esa cosmovisión bíblica que llamamos nosotros, de lo que la palabra de Dios dice. Y ahora hay cristianos a favor del aborto, ¿sí? Y muchas otras cosas, las marchas feministas, el movimiento LGTB, cristianos a favor y tenemos toda esa mezcla, hermanos, en la iglesia. Entonces, ese es otro enemigo, hermanos. El pueblo de Dios tenía a estos hombres, sabemos que primero Satanás, después los que vinieron y ofrecieron, y además su forma de pensar, porque tanto buscaban a Dios, dicen ellos, como servían a sus ídolos. Como les decía, ¿en qué nos ayuda esto? Bueno, lo tercero o lo segundo de esto, quiero decirle, mantengámonos firmes en la palabra. No nos conviene trabajar juntos, dijo Zorobabel. Tengamos cuidado con quienes estamos trabajando, ¿sí?, para la obra del Señor. Tengamos cuidado con ello. Dice que la idea no era la discriminación racial con los otros pueblos o política, sino era religiosa. Los principios de fe del pueblo de Israel, los principios de Dios, de ellos eran primordiales, eran importantes y no estaban dispuestos a ser contaminados por las otras ideas, por los enemigos, por las creencias paganas de otros pueblos. No deberían vivir juntos. La palabra de Dios dice que no nos amoldemos a las formas y creencias de este mundo. Pablo lo va a decir, no te conformes a este siglo, sino renueva tu mente con la palabra de Dios. Y ese mismo principio, hermanos, de separación de nuestra forma de pensar o de nuestra separación religiosa todavía está vigente en el Nuevo Pacto. Pablo en el Nuevo Testamento va a decir allá en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16,
no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios vivo. Hermanos, por eso la iglesia debe cuidar sus relaciones interpersonales. ¿Con quiénes haces unión? ¿Con quiénes haces tratos? ¿Con quiénes haces pacto? Ten cuidado, dice Pablo, ¿sí? Porque no hay relación entre un creyente y un incrédulo, entre la justicia de Dios y la iniquidad de este mundo. Por eso Zorobabel rechazó la ayuda de este pueblo samaritano que practicaba una religión sincrética. No todos los episodios bíblicos, hermanos, terminaron bien. Aquí vemos en esto que el versículo 24 va a decir que cesó la obra de Dios. El pueblo se mantuvo y dijo, trabajemos nosotros nada más. Y estos vinieron y acusaron, y por orden del rey se detuvo la obra del Señor. Quedó suspendida. Necesitamos una fe persistente, porque hay momentos que la obra de Dios se detiene. Pero si confiamos que Dios está en control de todo, cuando hablo de todo es de tu vida, tu salud física, tu vida espiritual, tu familia, tu trabajo y la obra en la iglesia, debemos confiar y perseverar fielmente en el camino de Dios. ¿Cómo está Ixtepec? ¿Cómo está Salina Cruz? ¿Cómo está Tehuantepec? ¿Cómo está tu vida espiritual, hermanos de Salina Cruz, Tehuantepec, Ixtepec? ¿Está detenida porque te has mantenido firme? ¿O está detenida porque has permitido que el enemigo haga daño a la obra del Señor? El enemigo te ha dado una arrastrada, hermano, ¿sí? Que espiritualmente no estás bien. Piensas que, vengo el domingo, un par de horas, listo, ya ofrecí al Señor el culto, pero mi vida sigue siendo igual el resto de la semana. Vivimos una idea equivocada de que Dios solamente está el domingo aquí y en la semana es mi vida. No, el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, está aquí, sí, hoy con nosotros, pero va con nosotros mañana, todos los días, hermano. Está con nosotros, ve lo que hacemos, oye lo que hablamos. No es un Dios como los paganos que lo tienen en su nicho y ahí lo dejan y saben que van a regresar y ahí está. No, el de nosotros va y nos acompaña en todo momento. ¿Cómo está tu vida? Piensa, ¿sí? En este tiempo, ¿con quién has hecho alianza? O tal vez estás viviendo una vida o una doble vida, adorando a Dios, pero confiando en tus ídolos. Que Dios te bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude a pensar, ¿sí? Estamos construyendo la obra de Dios, pero alrededor tenemos enemigos. Vamos a orar.